El tema que hoy traemos se llama En la burbuja. Es un tema muy especial para todos nosotros. Es necesario que nosotros hoy entendamos estas realidades para que este 2021 sea de mucha bendición. Sea un año en donde podamos despegar de la tierra, de lo que hemos estado acostumbrados, y despegar para las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para que cambiemos el rumbo que tuvimos en el 2020 y que hoy nos desarrollemos y nos empujemos y nos traslademos a lo que Dios tiene para nosotros. Que este 2021 nos decidamos a no dejar caer ninguna de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Luchar por aquellas que Dios ha determinado para el 2021, para nuestras vidas, para nuestras familias. No dejarlas caer en ningún momento. Por eso es de vital importancia que hoy, que estamos empezando este nuevo año, que son los primeros días de este año, nosotros nos aferremos, nos agarremos de las promesas de Dios. Hay detalles muy importantes que hoy vamos a estar hablando, así que pongan mucha atención y encaminémonos a lo que Dios quiere en este 2021. Dios tiene grandes cosas para usted, mi amado hermano y amigo, hermanita, hermano joven, niños que nos están escuchando. Dios tiene grandes cosas para sus vidas. Lo que pasa es que a veces no las logramos alcanzar por pequeños detalles. Es necesario que hoy nosotros empecemos este nuevo año con nuevas fuerzas, con fuerzas del Señor en nuestros corazones, pendientes de lo que Él quiere en nuestras vidas. Que seamos de aquellos, ¿cómo se llama esto? Que seamos arriesgados, que no nos muramos en la raya, sino que la traspasemos y que nos enfoquemos y que peleemos por las bendiciones, que peleemos por la salvación de nuestros familiares, que no nos quedemos nada más con el sentir o el querer, sino que empujemos, que peleemos, que avancemos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Neguémonos rotundamente a vivir un año igual que el año pasado. Neguémonos completamente a ser iguales que el año pasado. Hoy debemos ser mejores. Hoy debemos tener metas más grandes espirituales. Hoy tenemos que ver milagros más poderosos en nuestras vidas, en nuestras familias, en los ministerios, en los vecinos. Cosas que hemos clamado, cosas que nosotros hemos sentido en nuestro corazón, que este sea un año de arrancarle al enemigo las bendiciones que nos ha robado. Pero es necesario que entremos en una burbuja. Quiero empezar enfocando que a veces se nos olvida el momento en que Dios nos encontró. Y quiero decirle por experiencia que una de las maneras para sostenernos siempre con un deseo de Dios, con un hambre de Dios, con una sed de Dios, es recordar de dónde Dios nos sacó. Para Dios sacarnos de donde nosotros estuvimos realmente fue algo grande en nuestras vidas. Y por eso nosotros no podemos minimizar ese evento en nuestros corazones. Dios nos rescató de donde estábamos, y si usted todavía no ha entregado su corazón al Señor, pues empiece este 2021 entregándole su vida al Señor. Pero quiero hacer hincapié en esto, la experiencia de nuestro encuentro con el Señor. ¿Cómo fue? ¿Recuerda usted el encuentro ese que no importándole a Dios lo que éramos, lo que habíamos hecho, Él nos rescató, nos amó, nos acogió, nos abrazó, nos levantó, nos limpió, nos amó? Recuerda ese momento en donde lo dábamos todo por Él, porque nadie nos amó ni nos amará como Él. Él recogió nuestros pedazos, Él nos armó de nuevo y nos está construyendo, nos está reparando, nos está haciendo nuevas criaturas. Por eso quiero empezar haciendo hincapié y enfocando esa experiencia de nuestro encuentro con el Señor. Porque de ahí depende si podemos entrar y permanecer en la burbuja de la presencia de Dios.
Porque a veces nosotros hacemos pequeñas experiencias, como que no fue nada, como que es algo rutinario, pero no es así, mis amados hermanos y amigos. Encontrarse con Dios es realmente volver a vivir. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, muertos estábamos en nuestros conocimientos y experiencias, y Dios extendió su mano y hoy somos nuevas criaturas. ¿Acaso eso es poco? Tendríamos que gritar, tendríamos que nosotros agradecer, ahí sí que sacar a la luz a todas las personas que el encuentro que tuvimos con el Señor un día cambió rotundamente la dirección en la que nos encontrábamos, la dirección de la desgracia, de la maldición, de la desdicha, de la tristeza, de la depresión, de la muerte. Lo cambió todo esa experiencia. Se nos olvida o no nos dimos cuenta de lo poderoso de esa experiencia en nuestra vida. Se nos olvida que esa experiencia que tuvimos, ese encuentro con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando Él nos buscó a nosotros ahí donde estábamos, porque quiero decirles que Él pone el querer y el hacer su buena voluntad. Así que Él fue el que nos buscó, nos llamó y nosotros corrimos a sus brazos. Si usted recuerda ese momento tan hermoso donde brindamos nuestros pedazos, podemos decir nuestra vida, pero en realidad eran pedazos lo que llevábamos. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque para entrar en la burbuja del tema que hoy vamos a hablar, es necesario que no nos olvidemos de esa experiencia del encuentro con el Señor, o aquellas personas que nos están escuchando que todavía no han tenido ese encuentro, que hoy puedan doblar sus rodillas y solamente suplicarle a Dios, les perdone, los llene de su presencia y sentirán esa paz, esa ternura que viene de parte de Dios, que cambia toda nuestra vida. Imagínense que son cosas elementales, pero que se nos olvida. ¿Recuerda usted el día que conoció al Señor? ¿A quién conoció? ¿A quién conocimos? ¿Qué experimentamos ese día? ¿A quién entregamos nuestra vida? ¿Quién es Dios desde ese momento? ¿Quién perdonó todos nuestros pecados? ¿Quién nos levantó? ¿Quién es Él? ¿Acaso es un personaje cualquiera de esta tierra que muere y hasta ahí llegó? No, es nuestro Señor Jesucristo. Es ese Dios maravilloso que hasta el sol de ahora está ahí a tu lado, está ahí pendiente de ti, cuidándote, como dice esta alabanza, ahí guardando tu vida. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entra temor en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos vivir eso? Porque nos salimos de la burbuja, nos salimos de la presencia de Dios, no vivimos con estas verdades en nuestro corazón. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos un día, para las demás personas, ¿quién soy? ¿Quiénes dicen que soy? Y empiezan que eres Juan, que eres un profeta. Ok, eso es lo que piensan las personas. Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, no para las personas, pero para ustedes, ¿quién soy? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Hala! Y esa expresión, esa experiencia, le dice Jesús, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló a cualquier hombre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, esa revelación, hizo que Pedro viviera en una burbuja diferente en ese momento, porque conoció en realidad quién era el que lo había llamado. Porque cuando nosotros no vivimos en esa burbuja, en esa realidad, en esa esfera, en ese hábitat, en ese ecosistema, entonces es donde nosotros nos frustramos, nos angustiamos. Hay una palabra muy preciosa en Hechos capítulo 16, versículo del 23 al 33. Es muy hermosa porque aquí nos va a graficar
realmente de lo que hoy estamos hablando, la esfera en la que nosotros tenemos por obligación vivir si queremos cambiar el rumbo de nuestra vida. Hechos capítulo 16, versículo 23 al 33 nos dice la palabra de Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, hasta lo más profundo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, con toda su familia, de haber creído a Dios. Mire qué historia esta. La hemos escuchado, muchos quizá la han escuchado desde niños. Yo tuve la oportunidad de conocer al Señor como a los 17 años. Ya muchos años, ya gracias a Dios, están en este precioso camino, en esta vida nueva. Ya muchos años ya de experimentar la presencia de Dios, y muchos pues tuvieron la oportunidad de escuchar esta tremenda palabra de Dios. Esta historia que los niños muchos se la saben de memoria. Es una preciosa palabra porque nos grafica la burbuja en que vivía Pablo y Silas. Estos siervos de Dios no les importaban las circunstancias que estaban viviendo. Imagínense que venían de hacer la voluntad de Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo. Acontece algo. Una muchacha con espíritu de adivinación los estaba turbando, gritándoles ya varios días, hasta que Pablo reprendió ese demonio, ese espíritu de adivinación que tenía esta muchacha, y lo que produjo fue pérdidas para los amos de ella. El resultado fue que los metieron presos por liberar a una muchacha de esos demonios de adivinación, o sea, de hacer la voluntad de Dios. Eran siervos que predicaban, que andaban de pueblo en pueblo, lugares donde Dios los enviaba. Pero en esta ocasión, a raíz de esta circunstancia que estaban viviendo, fueron azotados. Y la palabra de Dios dice, y me llama la atención, mucho. Mis amados hermanos, oiga esa palabra, y fueron azotados mucho y enviados a la cárcel. ¿Cómo es que una persona que está en esa circunstancia puede estar cantando y adorando a Dios? No solo los metieron a la cárcel, sino que le dieron el encargo al carcelero que los metiera lo más profundo, allá donde si él hubiera podido, hubiera hecho un hoyo todavía, y les puso cepos en sus pies, como para finalizar, como para quitarles lo que llevaban en su corazón. Pero qué personas, qué hijos de Dios, qué tremenda esta circunstancia que estaban viviendo.
Pero cómo ellos pudieron sobrellevar esta situación al límite, podemos decir, porque estaban siendo acusados por algo bueno que hicieron, no por ladrones, no por chismosos, sino por hacer la voluntad de Dios y permanecer todavía firmes, alabando y adorando al Señor en medio de esa circunstancia. Si llevó luz el carcelero era porque el lugar donde ellos estaban era oscuro. O sea, estaban pasando una situación dificilísima. Pero ¿cómo es que estando en una esfera diferente, lo que te rodea no te va a perjudicar, no te va a bajonear, no te va a hacer pedazos? Porque hay personas que siguen en la iglesia o en los caminos de Dios, pero sin estar en la burbuja. Porque se han olvidado ya de eso especial que un día vivieron, que tuvieron. ¿Recuerda usted, como le decía al principio del programa, cuando uno inició en los caminos de Dios? No, hombre, era imparable. Uno le creía a Dios, hasta las comas, hasta las pequeñas palabras. Uno decía, Dios puede hacerlo. Siervos como Pablo y Silas nos enseñan que aún en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, en las pruebas, en los desiertos, ¿cómo se llama? Se puede estar en una burbuja diferente. Porque el desierto que hoy estás pasando no fuera tan duro ni tan capaz de quitarte esa paz, esa fe en tu corazón, si vivieras en una burbuja que se llama la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que hay gente que ahora sigue en las iglesias, pero ya fuera de la burbuja. Ya no creen igual, ya no están iguales, ya no siguen creyendo a Dios. Dejaron de ver milagros, dejaron de ver provisiones, dejaron de ver la mano de Dios, las sanidades en su corazón, cambios en su vida principalmente. Ya no avanzaron porque se salieron de la burbuja. Siguen ahí en la iglesia, siguen ahí mencionando a Dios, pero fuera de la burbuja. ¿Cómo es que estos hombres, siendo azotados, que cualquiera que no estuviera en la burbuja hubiera empezado a alegar, a sacarle en cara a Dios, que por qué, si ellos haciendo la voluntad de Él sufrían, y que mire, ya me imagino a muchos de nosotros fuera de la burbuja alegando y dando nuestros criterios y enojados con Dios, hablando sandeces, hablando tonteras, creyendo que como palabras, si Dios no me ama, si Dios, si yo fuera un siervo de Dios, una sierva de Dios, si fuera una hija de Dios, esto no me aconteciera. ¿Sabes por qué hablamos de esa manera? Porque estamos fuera de la burbuja. ¿Y qué es la burbuja? Estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y en todas las circunstancias que nosotros podemos estar pasando. La diferencia no la hacen las circunstancias, la diferencia la hace dónde estás parado, dónde te mueves, qué es lo que te rodea. Si estás en la burbuja de la presencia de Dios, cual sea la circunstancia, no te va a mover. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos en donde la iglesia en general se ha paralizado, se está secando, y hemos olvidado en realidad que debemos entrar en la burbuja como Pablo y Silas, que ahí en ese momento, en ese calabozo donde los metieron, todavía encadenados a oscuras, bien golpeados, empezaron a adorar, a cantar, a alabar a Dios, a glorificarle, a no darle despropósito. ¿De qué habla eso? Que estaban en una burbuja, inmersos, que donde sea que estuvieran, Dios estaba con ellos. ¡Ah, qué bendición! ¡Ah, qué ternura sería volver a eso! ¿Sabe quién es el que pierde al no estar en la burbuja? Usted y yo, mi amado hermano. Mi hermano, nosotros somos los que perdemos. Amigo, tú que me estás escuchando, tú eres el que estás perdiendo si no entras a la burbuja de Dios.
no a la religión evangélica, no a las religiones, porque ninguna religión puede salvar al hombre. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, en estar en la iglesia y fuera de la burbuja, porque entonces es donde empezamos a reclamar, empezamos a sentir como que tenemos derecho de alegarle y de enfrentar a Dios que por qué está permitiendo tales o cuales circunstancias. Si nosotros viviéramos en la burbuja de la presencia de Dios, al igual que estos grandes hombres como Pablo y Silas, pudiéramos cantar en medio de la tempestad, cantar en medio de las circunstancias y creerle a Dios que Dios puede obrar, que Dios está obrando, aunque nuestros ojos a veces no ven, pero Dios está obrando de una manera grande, ahí en la salud, ahí familiarmente, económicamente, en la salvación principalmente. ¿Sabes por qué nosotros no creemos y no vivimos esa vida hermosa que Dios nos ha dado? Porque hemos olvidado la experiencia del principio de estar sumergidos, metidos en esa esfera, en esa burbuja, en esa cápsula de la presencia de Dios. No hay otro modo de salir del otro lado de la prueba, del desierto, de la circunstancia que estemos viviendo, si no es por la presencia de Dios. Después de un tiempo consideramos rutinario mencionar a Dios, expresarnos, decir algunos versículos, pero ya no estar en esa burbuja, en ese ecosistema. Muchos mencionamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero fuera de la burbuja, eso no tiene efecto. El enemigo se ríe y dice, lo dices con tus labios, pero no lo crees en tu corazón. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Hoy es un buen tiempo para marcar que este año vamos a vivir en la burbuja de Dios. Ahí donde el enemigo, aunque nos grite, aunque quiera meternos en el calabozo, ahí vamos a adorar a Dios. Porque nuestra adoración no depende si Dios nos ha respondido una petición. Porque hay gente que solo ora y da gracias cuando Dios responde algo. Pero cuando Dios se queda callado mientras hace el milagro, muchos nos da por entristecernos, por angustiarnos, por decir que Dios no nos ama. Mientras eso pasa, alabemos, adoremos, exaltemos, glorifiquemos a Dios en nuestras vidas y verás que en esa burbuja lo que venga solamente es un pasaporte, solo es un momento, solamente es una aduana, solamente es un traspaso nada más. Por eso es que estos siervos pudieron adorar después de haber sido azotados y no con una pita, un lacito de esos delgaditos, era con látigo, era algo severo, era algo tremendo, sangrando y golpeados, lacerados completamente. Estos hombres adoraban y exaltaban a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Vivían en una esfera diferente, vivían en una esfera en donde todo lo que rodeaba no era tan importante como estar en la presencia de Dios. Cuánto nos ha robado el enemigo y ahora en nuestra vida espiritual es raquítica. ¿Cuántos cristianos ahora sí mencionamos versículos, sí sabemos los versículos, pero estamos viviendo raquíticamente nuestra vida porque nos hemos salido de la burbuja de la presencia de Dios, de amar la presencia de Dios, de abrazar la presencia de Dios, de luchar por ella como hizo Jacob, agarrando el ángel y no soltarlo, aunque así jalara hasta que sea desgarrado nuestro muslo, hasta que sea desgarrada nuestra vida. Si nos agarráramos de esa burbuja, que no nos sacara el enemigo, que no nos sacara un problema, que no nos sacara, sino agarrarnos y aferrarnos como cosa inaudita en nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos salimos una y otra vez de la burbuja y es ahí donde fuera de la burbuja nos agarra el enemigo y empezamos a hablar sandeces y a hablar tonteras en lo espiritual. Nuestra vida se ha vuelto raquítica fuera de la esfera, de la burbuja en que Dios tiene para todos nosotros.
Nuestra vida ya no tiene episodios tremendos como los de Pablo y Silas. ¿Cuándo fue la última vez que vio la mano de Dios palpable en su vida? ¿Cuándo fue? ¿Sabe por qué no la ha seguido viendo? Una, porque ya no ve que en las pequeñas cosas que Dios hace es lo grande para nuestras vidas. Nosotros fantaseamos a veces que el mar queremos que se abra, que ya no mover esa montaña aquí donde están las antenas y pasar a la otra, o que el Everest se moviera de lado. Mire, hay milagros grandes en nuestra vida, pero que no tomamos en cuenta ni somos agradecidos porque no estamos dentro de la burbuja de la presencia de Dios. ¿Cómo es que estos hombres, teniendo ese gran problema en sus vidas, imagínense, pudieron estar alabando y glorificando a Dios? Todo se nos volvió tedioso y rutinario. Todo se nos volvió religioso e infértil. En Pablo y Silas podemos ver cómo ellos estaban en una burbuja de la presencia de Dios. Imagínense que en vez de alegar, en vez de estar, cantaban y adoraban a Dios. ¡Qué burbuja! ¡Qué presencia! ¿Por qué ellos podían hacer eso en medio de la tempestad? Pero si quita, imagínense que si con los azotes, ¿será que nosotros adoraríamos a Dios? Si con una mala mirada, si con una pequeña habladita que alguien haga, ya no queremos. Vivimos fuera de la burbuja de Dios. Solo porque alguien no nos saludó, solo porque... No, hombre, llegamos a la casa, no hay un sistema de oración, no hay un sometimiento a Dios, no buscamos esa burbuja. Queremos conquistar naciones y no podemos ni siquiera tomar un espacio para clamar a Dios. ¿Puede imaginarse usted cómo vamos a vivir en esa burbuja si realmente nosotros no buscamos a Dios como quiere? Yo recuerdo un día que íbamos aquí por Zacapa con unos hermanos para una actividad y estaba un calor de aquellos que espejeaba la carretera, pero era un calor insoportable. Entonces ya el hermano prendió el aire acondicionado y empezó a sentirse aquello rico. Y entonces ya el calor de afuera no nos afectaba dentro del carro, pero ahí pasamos a comer algo y nos salimos del carro y solo abrimos la puerta y ya empieza aquel calorón, pero tremendo. Empezamos a sudar, a transpirar, a sofocarnos. Luego entramos al carro y volvimos a estar en eso rico. Eso es lo que grafica hoy este tema. Dentro de la burbuja, dentro de la presencia de Dios hay un aire acondicionado que no quitó lo de afuera, que no quitó los problemas, que no quitó el calor de Teculután, que no quitó el calor de Zacapa, no lo quitó. Pero que dentro del carro, ahí de esa burbuja, nosotros íbamos tranquilos. Afuera seguía aquel gran calor y nosotros tranquilos allí en el carro, platicando, escuchando música. Eso es lo que pasó con Pablo y Silas. Afuera estaban todas las circunstancias difíciles, afuera estaban lo que estaban pasando, pero adentro, en la burbuja donde ellos vivían, era algo diferente. Pero cuando tú te sales de la burbuja, inmediatamente los problemas empiezan a tomar el timón de tu vida. Empieza a gritarte el enemigo que no puedes, que no eres capaz, que este 2021, peor si en estos días que lleva del 2021, tú sigues viendo lo mismo. Tú vas a seguir viendo lo mismo si no te metes en la burbuja. Porque solo en la burbuja, en la presencia de Dios, es donde encontramos el poder para ver esos cambios en nuestra familia. ¿Por qué dejas de clamar? ¿Por qué dejas de creer? Porque te sales de la burbuja y el calor empieza a agobiarnos. Pero tú te vuelves a meter y esa frescura, al igual que Pablo y Silas, empiezan a ver con propósito lo que está pasando.
Recuerda que Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde encuentra la burbuja ahí? ¿En qué palabras? En mí tengáis paz. Oiga este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa palabra, en mí tengáis paz. En mí tengáis paz significa la burbuja en la que nosotros debemos vivir. Si nosotros nos salimos de ahí, el enemigo nos acaba con pensamientos. Nos perturba aún de haber conocido y haber tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, de haber tenido la experiencia de un encuentro real con Dios. Hoy estamos fracasando en nuestra vida espiritual porque estamos fuera de la burbuja. Dios no nos ha llamado a que todo era fácil, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo, para que en mí tengáis paz. Es la burbuja. ¿Dónde es que se encuentra esa paz? En la burbuja de Dios. Cuando nos salimos, nos angustiamos, volvemos a entrar en la presencia de Dios, en la burbuja de Dios, y al igual que Pablo y Silas, empezamos a adorar, empezamos a agradecer. Imagínense si Job no hubiera estado en la burbuja de Dios, ¿cuántas cosas hubiera dicho? O se hubiera ido a suicidar. Se acabó los hijos, se acabó la familia, los terrenos, las vacas, todo se acabó. Pero ¿qué dijo él? A este mundo he venido desnudo, y sin duda alguna desnudo me voy a ir. Sea el nombre de Jehová bendito. Se postró en tierra y adoró a Dios. Qué burbuja en la que vivía él. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos tomado la caja de diazepam, de ¿cómo se llaman estas pastillas? De Pasifen, Pasinerva, hasta inyectado nos hubiéramos hecho algunas personas de aquello que toman, ¿cómo se llama? 7 espíritus, no es que toma por galones y todo, y no hubieran quitado esa angustia de su corazón. Se hubieran metido agua hasta no sé, de apazote o no sé. No, hombre. Mire, lo único que puede cambiar esa circunstancia es la burbuja. Si nosotros nos salimos, al igual que ahí en esa capa del carro, de donde está el aire acondicionado, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces Dios no nos ha llamado a una vida que no va a traer circunstancias, porque Pablo y Silas no le pidieron que no nos azoten, que no nos metan a la cárcel, ay no, que ya no voy a servir a Dios. No, ahí empezaron a adorar, ahí empezaron a exaltar a Dios. Job empezó a adorar, a exaltar a Dios, lo adoró, dice. ¿Y cómo va a adorar usted después de que haya muerto sus 7 hijos? Dígame usted, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabe quién lo puede hacer? Solo aquellos que viven en la burbuja. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio algo palpable de Dios, un cambio en su vida? ¿O ya no le interesa cambiar? ¿Usted cree que ya estuvo, ya es un producto finalizado? No, mi querido hermano y amigo, somos producto que estamos siendo cambiados poco a poco, pero que paramos la reconstrucción por estar alegando, por estar vituperando y hablando sandeces, hablando tonteras, por no estar en la burbuja. Algunos dicen: mire hermano, no sé cómo caí. Caíste porque te saliste de la burbuja. Por eso fue. Porque dentro de la burbuja, ahí nada puede hacerte que te bajes. En la burbuja nos damos cuenta que la oración y la alabanza es poderosísima en nuestras vidas. Recuerde que en 2 Corintios dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. A pesar de estar en una cárcel de dolor, estos dos siervos de Dios y tú y yo podemos dar gracias y poder dar salvación a los que nos escuchan. ¿Había muerte ahí? Sí. El carcelero a matarse iba porque él no estaba en la burbuja. Al ver el problema, lo que hace mucha gente es matarse. Tal vez no literalmente, pero se está matando en un vicio, en una depresión, en una dependencia. Porque no viven en la burbuja. La burbuja está para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar como nunca la presencia de Dios. Ahí no vamos a perder nunca. Nos pase lo que nos pase. Vamos a tener proyectos en Dios. Pero en esa burbuja vamos a sostenernos. Porque Dios no nos ha llamado a una vida fácil, a una vida sin problemas. Nos ha llamado y nos ha dado la oportunidad que en Jesús tengamos esa burbuja para sobrellevar todas las cosas que nos puedan dañar. Hoy es el día, mi amado hermano y amigo, para que cambiemos, para que hoy nos demos a Dios y dejemos de caminar solos como que no hubiéramos conocido a ese Dios maravilloso. Entremos a la burbuja de la presencia de Dios, búscalo como nunca. Hoy es el día para empezar de nuevo. Hoy es el día para cambiar de rumbo en nuestras vidas. Hoy es el día en que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida si tú quieres. Entra en la burbuja de la presencia de Dios y verás cómo todo va a cambiar. Porque para Dios no hay nada